Bien. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok. Entonces, iniciemos. Bien. Bien, el día de hoy vamos a ver vamos a resolver algunas interrogantes que habían dejado algunos compañeros. Precisamente miré una pregunta que estaba relacionado con clustering. Eh, este, este, este taller no estaba preparado para realizar técnicas no supervisadas, pero en vista de que hay la duda, he traído unos ejemplos, un ejemplo aquí para empezar y luego retomaremos esta clase. Entonces, bien, empecemos aquí. Creo que era este ejemplo de clustering. ¿El clustering qué es? Clustering lo que intenta resolver es estos problemas que están aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se genera un conjunto de sets. Estos colores no los he puesto yo. A propósito, esto podría haber estado en un solo color, en negro, pero la idea es identificar grupos, ¿no? Clustering es agrupación y encontrar estos patrones que están aquí, ¿no es cierto? De manera que puede servirnos para el etiquetado, pero no es solo la única forma que hay de... la única aplicación que tiene las técnicas de clusterización, ¿no? También puede hacerse cosas para que las imágenes se compriman, puede puede servir para, bueno, detectar anomalías, como miramos aquí algunos ejemplos. Entonces voy a compartirles este ejemplo que no recuerdo dónde está. A ver, sesión 3 creo. Ejemplo de clustering, voy a compartírselos para que le puedan echar un ojo. Esa expresión, bueno, compartir. Entendido. Ahí está cualquier persona con el enlace. Se me olvidó copiar. Y voy a compartírselos a ustedes para que puedan mirarlo en vivo. El código ya lo podrían bajar el ejemplo y verlo paso a paso. A ver, el chat, perdón. Estoy algo aturdido hoy. Entonces ahí está el enlace donde pueden copiar, compartir pues mirar este enlace que está aquí y revisar cada uno de los aspectos para que puedan detallarlo mejor. He visto que también están publicando las grabaciones en YouTube. Entonces, no sé si sería posible que también dejen estos enlaces, ¿no? Para que el público que mire los videos después pueda acceder también desde ahí. ¿Eso sería posible, señores de Ciencia en el Bar? Sí, claro, profe. Sí se puede colocar. Ok, muy bien. Entonces, echemos un ojo a este código rápidamente, qué es lo que hace. Desde luego es un ejemplo que se ha tomado desde muy conocido, que propone Scikit-Learn. Lo que hace inicialmente pues, es mirar cómo va a ser el compromiso de los algoritmos. Esta palabra compromiso se la encuentra mucho en artículos, ¿no? Siempre se habla del compromiso entre las métricas, entre la precisión y el tiempo, el coste computacional, el compromiso entre el coeficiente de determinación y coste computacional, ¿no? Así generalmente redactan los objetivos los científicos de datos. Entonces, miramos que clustering trata de resolver esta técnica de agrupación
hay bastantes algoritmos también. Aquí algunos ejemplos. Y en primera instancia, pues importan unas bibliotecas para realizar el experimento, ¿no? La biblioteca Time, que nos va a servir para medir el tiempo. NumPy, que es una biblioteca para el tratamiento de matrices. Matplotlib, ya las hemos visto, biblioteca para dibujar. Y esta es la importante, que es para poder hacer ejemplos de cluster, ¿no? O sea, para generar datasets de clustering. Bueno, otra técnica que es basada en vecinos. La siguiente es para hacer estandarización. Esto también deberíamos verlo un poco. Y resulta que es importante estandarizar los datos o normalizarlos, escalarlos para que, digamos, una variable que tiene unos datos, digamos que tenemos, no sé, dos variables, digamos, longitud y peso, por ejemplo, y entonces, digamos que la longitud está medida en milímetros y el peso está medido en kilogramos, entonces esos milímetros son muy grandes, o sea, van a arrojarnos medidas de 1500, entonces seguramente le va a dar más importancia a esa medida, y como estos algoritmos se basan en distancias, por lo general para poder hacer el aprendizaje, entonces ocasionaría que haga una agrupación tendiente hacia esa variable, ¿no? Entonces por eso es mejor estandarizarla o escalarla, normalizarla. Y hay varias técnicas de normalización, como si ustedes van esto lo expliqué antes en una charla que estuve aquí, expliqué 3 tipos, que eran la técnica min-max, que coloca los datos escalados entre 0 y 1, la norma, que es la clásica norma de un vector, que nos coloca los datos en una circunferencia de radio 1, y la normalización, que es la técnica que nos coloca los datos centrados en la media con desviación estándar 1, ¿no es cierto? Media 0, desviación estándar 1. Entonces, pero eso lo pueden ver más claramente en el video de Ciencia en el Bar. El enlace, ahora lo comparto también el enlace para que puedan acceder a esa explicación. Bien, esta es una biblioteca para obtener iteradores. Hace más eficiente hacer algunas iteraciones en los algoritmos, específicamente para iteraciones cíclicas, ¿no? Y comparticiones. Y se inicializa la semilla en 0 para que para que los datos se puedan replicar, ¿no? Para que no tengamos datos, por cada ejecución que hagamos, tengamos otro conjunto de datos diferente. Y bueno, warnings, que es para quitar las advertencias que me arroja los algoritmos. Entonces, bueno, aquí se generan los datasets. Así hemos visto en la primera sesión, miramos cómo generar datasets. Todas estas líneas de aquí es para generar datasets. Pues hace bastante esfuerzo para poder generarlos. Luego se lo recorre, ya que colocamos todo este conjunto de datos, los hemos colocado en un vector o en una lista en este caso. Y se recoge todos los conjuntos de datos para que luego puedan ser entrenados, ¿no? Aquí están instanciándose. No se puede ver muy bien, pero es colocar los hiperparámetros, ¿no? Por ejemplo, aquí está MenShift con estos hiperparámetros ya están ya colocados que hemos puesto desde acá arriba, ¿no? Profesor, tienen una pregunta de Esteban Ruiz. Dice, ¿es mejor realizar la normalización con la interfase que provee Sklearn o Scikit-learn o hacer la función uno mismo? En coste computacional le va mejor a la biblioteca, ¿no? Pero pues no es tan complejo, ¿no? Puede hacer la resta del mínimo y encontrar el mínimo, el máximo y dividirlo.
pero generalmente pues las bibliotecas ya vienen optimizadas, ¿no? Seguramente tiene un iterador o algo la biblioteca Scikit-Learn que lo hace un poco más veloz, ¿no? Ok. Bueno, aquí hemos instanciado los algoritmos y se recorre, lo que hace es un doble recorrido para poder sacar estos clústeres. Aquí ya se muestra el resultado, pues se grafica. Y bueno, aquí se adiciona un color en negro para detectar los outliers, ¿no? Entonces aquí miramos los resultados y ha logrado hacer las agrupaciones y también podemos ver el coste computacional o el tiempo. Ok. Hablando de las métricas, esto pasa muy rápido porque, pues, como les digo, no estaba preparado este taller para realizar técnicas no supervisadas. Es extenso y es algo más complejo, ¿no? Por eso cuando se habla de métricas es algo más difícil. Se habla más que todo aquí de criterios de similitud. Ya les explico por qué. Entonces se ha cogido este ejemplo tradicional de Iris. Colocamos las características y las etiquetas, como ya lo hemos venido haciendo. Aquí miramos que lo hemos dibujado. Y aquí está una forma de saber cómo encontrar un hiperparámetro, por ejemplo, para K-medidas, ¿no es cierto? Para K-means. Entonces, esta es la famosa técnica del codo. Tenemos una medida que en este caso es la suma de los cuadrados de grupo, que se le denomina inercia. Y miramos que cuando tenemos menos grupos, aquí esto, al principio, pues cuando un solo clúster tenemos una suma de cuadrados muy alta. Luego cuando le colocamos 2 clústeres ya baja aproximadamente a 100. Luego cuando tenemos 3 clústeres podría ser esto aproximadamente 50. Cuando tenemos 4 clústeres o 4 grupos ya podría ser a 30. Y en este momento, desde aquí podríamos decir que se encuentra el codo, ¿no es cierto? En esta parte de aquí. De manera que 2 en 3 en 4 se encuentra la agrupación, la mejor agrupación. En este caso, pues yo ya sé que la agrupación correcta son tres grupos porque tenemos las 3 flores que son virgínica, acetosa y versicolor. Entonces, por eso pues he colocado 3, ¿no? Pero podría haber probado en el inicio del codo, en la mitad. Pues generalmente en la mitad va mejor, ¿no? Pero pues cuando tenemos, a veces suele ocurrir que el codo pues tiene unos 5 puntos más, entonces uno trata de coger pues los de la mitad, ¿no? Y en este caso se volvió a reentrenar. Miren que el entrenamiento sigue siendo estándar. Aquí miramos que se ha hecho el entrenamiento normal y se predice nuevamente enviando la misma variable para obtener las predicciones. Estas predicciones lo que me van a arrojar son etiquetas que identifican a los grupos que estamos detectando. Entonces aquí miramos la agrupación, sigue funcionando el score. En este caso se encuentra negativo el score porque lo que tratan de hacer estos algoritmos es hacer una función de loss, de pérdida, y por eso en esta ocasión pues le ha colocado un signo menos. Seguramente el error desciende hasta menos 53, pero es la menor inercia que encuentra. Aquí igual obtenemos el valor en positivo en inercia. Aquí lo he colocado para que se den cuenta que no es tan, ¿cómo decirlo? El uno me demuestra cómo es que trabaja el algoritmo internamente y el otro cómo es que debo mostrar la medida, ¿no? Y aquí hay 2 formas de poder visualizar los clústeres. Ustedes podrían descomentar esta parte de aquí. Aprovecho para poder explicar, los voy a descomentar. No sé si esta línea... están las celdas apagadas. Voy a darle ejecutar todas. Y lo que vemos es que he generado 2 subplots para que me grafique en una sola... me grafique 2 gráficos en una sola imagen.
Entonces aquí le estoy diciendo que quiero un subplot de, es como de hacer una matriz, ¿no? De una matriz de una fila por dos columnas y que en la casilla 1 dibuje este scatter. Entonces esto no lo habíamos visto en el anterior ejemplo, que colocábamos la variable 0 y luego colocábamos la variable 1 para que la grafique, le colocábamos el marcador y las etiquetas correspondientes. Entonces obtenemos este resultado que vemos aquí. Y el de la izquierda son los clústeres, los grupos que he identificado. El de la derecha es cómo son las clases reales, ¿no? Las etiquetas reales que tiene el algoritmo. Los punticos rojos son los centroides. Este algoritmo trabaja de la siguiente manera. Y es que voy a ver esta imagen. Vamos a ver si es mejor. Entonces, lo que hace el algoritmo, lo que trata de hacer es que la distancia entre clúster, esta distancia que, lápiz negro, aquí, esta distancia que está aquí, que es una distancia euclidia, sea máxima. O sea, la distancia entre centroides sea máxima. Y que la distancia entre centroides con los elementos cercanos a su grupo, esas distancias entre estos punticos, por ejemplo, para este clúster los amarillos, para este clúster los azules, estas distancias se quieren mínimas. De esa manera trabaja el algoritmo de K-medidas e identifica en qué lugar están las etiquetas. Este es un algoritmo iterativo, de manera que se trata de en cada iteración, pues la primera vez ustedes van a tener los clústeres aleatorios colocados al azar y luego va mejorando según este criterio, ¿no? Que los clústeres, la distancia entre los centroides sea máxima y la distancia entre grupos sea mínima. Luego, lo que podemos ver es que hay algunos errores, ¿no es cierto?, en esta frontera. Por ejemplo, que miramos en la zona entre amarillo y azul. Acá, menos mal coincidieron las zonas. Y bueno, esto podría ir mejor. Voy a colocar este subplot acá arriba. Podría colocar otros colores, por ejemplo, SPLT Skater aquí, así. Este lo podría comentar para yo poder de pronto coincidir con las etiquetas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yellow. Aquí blue. Es que no me sé los colores. Este no sé qué color será el código de color. Bueno, lo voy a colocar, dejémoslo yellow, blue, green. Y me realizaría, por ejemplo, un cambio, ¿no? Bueno, entonces no corresponde esta clase. Quería colocar este en amarillo. Bien, ustedes podrían jugar con esto. Es otra forma de hacerlo, es un poco más extensa. Esta es la que teníamos antes, esta es la forma que me gusta a mí cuando no tengo tiempo. Y acá lo que está diciendo es lo siguiente, como para que no nos perdamos mucho en esta sintaxis, ¿no? Estamos diciendo que cuando se cumpla que las etiquetas sean iguales a 0, me coloque, es como colocar un filtro, o sea, colócame los de las características, las que cumplan el criterio de las etiquetas iguales a 0, de manera que tendríamos solamente las características que estén marcadas con esas etiquetas. Y en la variable 0, bueno, ese es el mismo 0 que teníamos acá abajo, este mismo 0 de aquí. Y acá pues hacemos lo mismo para las etiquetas en 0, acá 0 y 1. Si se pueden a comparar con la línea que está abajo, entonces se darán cuenta que es muy parecido, ¿no? Lo único es que aquí ya no le mandamos un vector de
de etiquetas para que me coloque los colores, sino que nosotros le decimos qué color colocar. Este label debería haber aparecido aquí, el label de cada uno de los clústeres, pero bueno, no lo he colocado. Y eso pues sería, ¿no es cierto? Lo mismo para la etiqueta, para la clase, perdón, la marca de clase 1 y la marca de clase 2, observe. Marca de clase 1, marca de clase 1, marca de clase 2, marca de clase 2. Entonces estamos realizando unos filtros. Y luego, ¿cómo aprovechamos las métricas? ¿Cómo hacemos para saber si el modelo, cómo aprovechamos las métricas de Scikit-Learn? ¿No? Pues como una medida de similitud que también le va a un algoritmo y a otro. Entonces si tenemos en este caso esto, pues generalmente no se tiene un set como este, sino que se comparan dos algoritmos que hayan hecho la misma tarea a ver quién fue mejor. Se manda la métrica para comparar los datos reales, por ejemplo, en este caso, y las predicciones, y se mostrarían las métricas, ¿no? de cada uno de los algoritmos. Para entender mejor de qué van estas métricas, bueno, aquí he colocado otra métrica que es la suma, las permutaciones de las distancias entre cada centroide, ¿no? Entre cada centroide, y me da una noción para poder calcular una métrica con respecto a ese mismo algoritmo. Para entender mejor esto, recuerden que está aquí en Scikit-Learn Clustering Metrics. Aquí encontramos, bueno, aquí pueden encontrar el ejemplo, pero no encontré las métricas. Metrics. Scikit-Learn. Bien, aquí están las métricas de clustering. Y ustedes podrían entrar aquí para ver cómo es que es el criterio matemático para poderlas encontrar, cada una, y de qué trata. Eso era lo que les podría decir por el momento de clustering. Las métricas acá ya no son tan triviales, tan sencillas como en aprendizaje supervisado, ¿no? Ya que no tenemos etiquetas previas, ¿no? Sino que nosotros tratamos de sacar esas etiquetas. Bien, explicado esto, continuemos con la clase. Se me olvidó antes de empezar que agradecer a este es el taller 2, a ver, es que no realicé. Voy a presentar. Agradezco como siempre al Instituto Saber Andino y a Ciencia en el Bar por patrocinar este espacio, y al grupo de investigación estas, a la empresa de desarrollo Sisnova, a la Universidad de Nariño y a la Universidad Autónoma de Nariño. Entonces, el día de ayer miramos métricas, que era sobre ajustes, y bueno, esperemos que hoy alcancemos a ver algoritmos. Lo que hemos visto es entender qué es aprendizaje automático. Esto de aquí no es aprendizaje automático. Hemos dado una pasada por 2 segmentos del procesamiento de datos. Hoy vamos a ver algo de la parte 1 también, de cómo se manipulan los datos. Que vengan de fuentes externas. Y hemos tratado de ver también, bueno, nos hemos concentrado en la última sesión en evaluación. Estamos enfocados en aprendizaje supervisado. La pregunta que nos hacíamos es, ¿qué algoritmo es el mejor? ¿Cómo identificamos? Entonces, la respuesta eran las métricas, que necesitábamos métricas para calcular el error. Habíamos visto métricas para regresión. También métricas, miramos ejemplos, también miramos métricas para clasificación. Aquí ayer me surgieron algunas preguntas también. Y en cuanto a que si podría aplicar métricas de sensibilidad y especificidad para múltiples clases, ¿no? Y pues el concepto es complejo, digamos. Si tenemos una matriz de confusión más grande,
Entonces no podríamos tener estos valores, ¿no? No tendríamos los verdaderos positivos ni los falsos negativos, a menos que no con la matriz original, ¿no? A menos que tratemos de hacer que el clasificador se convierta en un clasificador biclase, dejando una clase como el criterio de clasificador. Por ejemplo, digamos, tenemos enfermedades de cáncer podría ser de COVID, ¿no? Digamos, ya que está muy de moda ahora. Entonces ustedes tienen un clasificador que predice enfermedades respiratorias. Entonces van a tener el COVID, COVID-19, van a tener el SARS, van a tener neumonía. Y entonces tenemos en este caso 3 etiquetas. Entonces no podríamos sacar pues tenemos 3 máscaras de clases, no podríamos sacar estos valores que son binarios. Entonces, ¿qué haríamos? Entonces dejaríamos una sola clase que es COVID y las otras las marcaríamos como otros. Entonces, uno y otros, ahí se vuelve un clasificador biclase y ya podríamos aplicar estas métricas. Bien. Miramos algunos ejemplos y también miramos sobre ajuste. Se trataba de, en ocasiones hay un sobreentrenamiento en algo y se vuelve muy bueno de pronto el algoritmo en aprender eso, pero de pronto para hacer algunos otros problemas no lo va a lograr. Entonces decíamos que el que se entrenaba en las 3 disciplinas, en ese caso para el ejemplo, era el mejor. Igual en la academia, cuando nos entrenamos muy bien, sin aprendernos de memoria los ejercicios, entonces nos irá mejor en pruebas que son más generales. Quienes aprenden memorizaban específicamente, pues les iba bien de pronto, muy bien en el examen así específico, pero en el general no les iba a ir tan bien y pues el underfitting, que es cuando no se entrena casi nada, entonces pues les va a ir mal en cualquiera de los dos ejemplos. Entonces el criterio era el criterio siempre va a ser adquirir esa experiencia. Por más creativos que seamos, esto de aquí andaría mal. Y en estas métricas mirábamos un poco métricamente de qué trataba el underfitting, el entrenamiento apropiado, lo que se desea, un modelo simple que generalice este patrón que tenemos aquí entre cruces y círculos, y el overfitting cuando trata de mejorar tanto que se aprende y se memoriza de memoria cada uno de los ejemplos. Entonces, para solucionarlo, decíamos que deberíamos hacer unas particiones de datos y le llamamos a esto validación cruzada. Este ejemplo no lo alcanzamos a hacer. Entonces, para recordarlo, lo que se trata de hacer es varios entrenamientos y escogiendo particiones diferentes en cada iteración, de manera que obtenemos métricas para cada una de estas iteraciones y al final podríamos evaluar de una mejor manera a este modelo. En mi máster, el criterio que me dieron es que generalmente se utilizan de 4 hasta 10 fold máximo, ¿no? Hasta 10 iteraciones, que luego de ahí el algoritmo no mejora, ¿no? Pues tendería a coger muy poquitos datos de test. Y bueno, no, es mejor tener lo que se prefiere. Eran esta cantidad de folds. Esto iba muy bien, ¿no? Tener solamente 5 iteraciones. Entonces, ese es el criterio que vamos a utilizar. No traje la referencia aquí, pero se las podría compartir a ustedes el día de mañana o si nos queda tiempo, hoy podríamos compartir esa referencia. Veamos un ejemplo.
Entonces, aquí está el ejercicio número 4. Quiero mostrar algo antes de esto. Aquí está este dataset de Iris. Voy a eliminarlo. Bien. Este dataset de Iris lo tengo aquí en mi laptop. Y lo que voy a hacer es pasarlo al set de acá. ¿Cómo he hecho esto? Aquí tenemos código, acá tenemos los archivos en la carpetica que se encuentra al lado derecho en el panel izquierdo. Y ya he colocado, digamos, aquí, arrastré y pegué. De manera que ahora que tenemos este archivo lo tenemos dentro de nuestro computador. Lo podríamos jalar también desde Drive o desde Git, desde otro repositorio, pues tocaría hacer la descarga, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, pero es que este Colab de aquí también está en Drive. Pues el cuaderno está en Drive. Este Drive en realidad, este cuaderno que miran aquí, en realidad corre en una máquina, en un servidor que Google nos presta. Entonces, por eso es que tenemos que pegar el archivo. Si está en otro repositorio, tendremos que descargarlo y colocarlo aquí. Podemos colocar los comandos, desde luego, aquí desde el notebook para poderlo lograr. Perdón. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos unas bibliotecas, ya la conocemos en NumPy, para el tratamiento de matrices. Esta vez a pandas, que esta biblioteca nos va a servir para el manejo de conjunto de datos. Esto, digamos, no me gusta mucho para administrar, digamos mejor. Para administrar puntos de datos. Y esta biblioteca de aquí ya la conocen, es Scikit-Learn. Importamos un clasificador, Matplotlib para realizar gráficos. No sé si coloquemos aquí. Esta es para em, eh, página de soporte vectorial. Son bibliotecas. Este tratamiento de matrices. Este es para graficar. Y este también. Esta es una interfaz. Entonces, es una interfaz de Matplotlib. Seaborn tiene ya algunos algoritmos de uso común para graficar algunos elementos como tortas, gráficos de barras, y utiliza Matplotlib por dentro y ya pandas. Entonces, por eso dice que es una interfaz. Es una biblioteca que sirve como interfaz para esas dos, ¿no? Vamos a dar, creo que esto está ejecutándose, a ver. Bien, ¿cómo se trae un archivo? Este archivo que está acá, este archivo de Iris, ustedes miran aquí, y bueno, todos estos datasets que miran aquí, le podemos decir copiar ruta y se pegan acá. El profe pregunta que si es posible que nos compartas este ejercicio 4. ¿Es posible que? Que nos puedas compartir el ejercicio 4. Ah, perdón, cierto. El ejercicio 4. Vamos a compartir. Vamos a compartir aquí. Cualquier persona con el enlace. Y vamos acá.
Ahí está. Qué gusto, qué pena, no me había acordado. Entonces lo que hice fue copiar la ruta. Si no, pues hay que acordarse lo que generalmente los que están acostumbrados a trabajar en sistemas operativos Linux, pues no, mm, también se perderían porque generalmente este content no se usa, generalmente se coloca USR local, ¿no es cierto? Entonces, eh, les recomiendo que mejor copien y peguen el acceso. Ya, bueno, ya que tenemos esto. Aquí podemos ver de qué va el dataset de Iris. Y lo que se hace es decirle, en este caso, como es extensión CSV, pues le decimos que lea el CSV desde pandas, que es la biblioteca que hemos declarado acá, el alias. Y esto lo vamos a declarar en un data frame. Esta es una estructura de datos que se llama data frame. Se llama data frame. Data frame. Si quisiéramos que traer datos desde Excel, pues le diríamos pd.read. Aquí está, read Excel o cualquiera de estos otros, ¿no es cierto? O sea, si viene un JSON o otro formato, entonces ustedes lo ponen a leer con estos algoritmos que están acá, con estos algoritmos de lectura, ¿no? De archivos. Entonces, les voy a colocar aquí, bueno, el ejemplo de Excel, así comentado. Desde luego, esto tiene por dentro, tiene más parámetros, o sea, puedes decirle en qué está el separador. En el caso de Excel, no, acá en este de aquí sí. Podrían filtrar también qué columnas se quiere, qué otras no. Y en español parece, sí. Aquí, bueno, sería el archivo. Entonces, solamente con darle df, creo que si le doy table, df punto, creo que no era así, display, creo que era display, que nos mostraba una tablita más chévere. Bueno, no ha cambiado mucho. Entonces, aquí tenemos los datos. Eso es lo primero que tendríamos que hacer cuando ustedes coloquen un dataset, un conjunto de datos, lo traigan. Siempre traten de mostrar algunos datos para ver cómo es que vienen, qué tipos de datos son. Incluso para ver cuáles podrían ser las etiquetas de este modelo, si no tiene etiquetas. Luego, para poderle hacer lectura de las columnas, pues solamente podrían darle df columns. Aquí voy a darle print. Para mostrar solamente los primeros, le podrían decir que muestre el encabezado con head. Para decirle que muestre la parte final, le podrían decir que muestre el tallo, tail. Entonces aquí están los ejemplos. Vamos a comentar. Muestra los elementos. Y tail muestra los últimos. Bueno, dejarlo sin tildar. Bueno, ya teníamos aquí el ejemplo. Esta pues la podría quitar. Aquí está cómo trabaja Seaborn, por ejemplo. Entonces mira de sencillo que lo hace cuando tenemos un data frame, ¿no? Entonces, desde Seaborn le digo que me muestre un payplot para que me cruce los datos, me cruce todas las variables. Y le digo que la marca de clase, en este caso, es especies, que está aquí. Aquí miramos donde especies es como se llama mi columna donde está mis datos target, mis etiquetas. Y le digo que mi marcador puede ser una bolita o le podría decir que sea una cruz, ¿no? Muestro y aquí miramos que podremos ver de cierto modo cómo se están relacionando las variables, ¿no? Si hay relación o no. Entonces, podemos ver cruces acá, podemos ver
que es una matriz de doble entrada donde tenemos las cuatro variables, perdón, que son el ancho y el alto del sépalo, el ancho y el alto del pétalo, y abajo también, ¿no es cierto? Entonces, de manera que me hace los cruces entre variables para mirar si hay algún patrón entre las variables, de manera que se puedan descartar después si hay, por ejemplo, aquí parece que hubiera una relación lineal, entonces podría resultar, ¿no? Bueno, no es tan clara la relación lineal, por eso no se ha quitado. Y también sus distribuciones, ¿no? Las distribuciones de los datos con respecto a las clases en sus bases centrales, en la diagonal principal de esta matriz. También podríamos colocar... Perfecto. ¿Sí? Qué pena interrumpir. Sí, No, dale. bueno, es que tengo una pregunta acá de un compañero que se llama Luis Ángel. Él pregunta, ¿entre más datos, mejor aprenderá la máquina? ¿Hay un mínimo de datos para entrenarla? Entre más datos, hay algo que en Machine Learning se denomina la maldición de la dimensión, ¿no? Les recomiendo que consulten ese término. Y la verdad es que entre más datos, entre más datos, ¿no? Entre más dimensiones, no. Es entre más datos o más dimensiones, perdón. Si me puedes volver a decir si es más datos o más dimensiones. Respecto a la pregunta, Sí. hacía la pregunta era respecto entre más dimensiones y también entre más datos, o sea, ambas. Ambas. Ah, ok. Entre más dimensiones es más complejo el problema, ¿no? Entonces, generalmente hay una dimensión es una variable. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de ver si hay una correlación entre los datos, como la que miramos acá. Y si hay correlaciones muy fuertes, tratar de disminuir el número de variables que hay aquí. En este caso, pues una correlación de Pearson. Y tratar de disminuir, ¿no? Siempre las variables. O irnos por un algoritmo de reducción de dimensión, podría ser PCA o kernel PCA o cualquier algoritmo de reducción de dimensión, preferiblemente espectral. Se están utilizando mucho ahora. Y lo que hace la reducción de dimensión es destacarme las componentes que son principales, ¿no? Es decir, qué aspectos de esas dimensiones son más destacables para yo poder colocar estas variables en mi algoritmo. Entonces se trata de reducir dimensiones, quitar variables, ¿no? Quitar que en lugar de tener 100, me queden unas 20 o me queden, si es posible, 10 nomás, queden las más importantes. Ahí es cuando entra la maldición de la dimensión, y es que cuando tenemos más variables vamos a necesitar muchos más datos para entrenar. Entonces, por eso se prefiere acotar, hacer más poquitas las variables. Y con respecto al número de registros, que serían las filas, que serían como decir estos que están aquí, el dato 0, el 1, ¿no es cierto? Es decir, cada vector de estos. Con respecto a ello, generalmente Machine Learning se quiere muchos datos, ¿no? Pero eso significa que esos muchos datos tienen que pasar por un proceso de limpieza, ¿no? De manera que en lo posible se quiten redundancias, es decir, datos que estén repetidos. O sea, si tengo otro dato 5.1, 3.5, 1.4, no me aportaría el aprendizaje. Que no tenga ruido, ¿no es cierto? Entonces tendremos que suavizarlo. Para quitar ese ruido podría ser quitar alguno de estos registros aquí que estén ocasionando ruido. Entonces, teniendo en cuenta eso, si más registros, pues si están limpios, entonces significaría que nuestro algoritmo va a tener mejor aprendizaje. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, lo que pasó en mi estudio de máster, que trataba sobre imágenes Landsat. Son muchísimos registros. En el caso de MODIS tengo más registros, tengo más datos, pero de pronto ese ruido, esa variabilidad que tengo por cada día me hizo que el algoritmo para MODIS, las métricas no me dieran tan buenas, ¿no? Esa es una hipótesis que planteamos con mi asesor, eh, con mi asesor que fue Diego Pelufo, y también me lo dijo el doctor
ingeniero Andrés Pantoja de programa de electrónica de la Universidad de Nariño. Entonces, a veces muchos datos son buenos siempre y cuando haya pasado por un proceso exhaustivo de limpieza, ¿no? Ok, espero que haya respondido clara la respuesta. ¿Sí? Hay otra pregunta Uh-huh. de Cristian Guerrero. Dice, ¿cuál sería el hiperparámetro, el grupo de variables que me ayuden a entrenar mejor el algoritmo? Wow, depende del algoritmo, depende del algoritmo. Por el momento sería esa la respuesta. Hay que tenerle, bueno, le podría complementar diciéndole que tiene que hacerse una búsqueda, ¿no es cierto? A esas técnicas para saber qué hiperparámetro colocarle a un algoritmo específico de aprendizaje automático se llama hyperparameter tuning, es decir, sintonización de hiperparámetros, ¿no? Afinación, configuración de hiperparámetros. Y se hacen buscadores, ¿no? Buscadores especializados para que la máquina sea la que se encargue de hacer esa búsqueda. Ok. Entonces lo que siguió aquí, por ejemplo, bueno, aquí me ha faltado mostrar algo interesante. Ahorita estamos haciendo una etapa exploratoria de los datos. Entonces voy a colocar aquí otra celda. Ahí. Y podríamos decir, por ejemplo, df.describe. Aquí tendríamos unos... Pues no me hizo casi nada. Un método, sepanleng. Esperaría que me hubiera descrito los datos, pero no, bueno, no me lo describí. Aquí está. Entonces, si me faltaba en los paréntesis, entonces aquí miramos que ya me hace un análisis estadístico, me hacen las cuentas, la media, me trae la desviación estándar, los valores mínimo y máximo y los cuartiles, ¿no? También podemos traer correlación, entonces nos damos cuenta de las ventajas de tener esto en un data frame, ¿no? Este data frame funciona como si fuera casi un lenguaje interno de programación, como si tuviéramos un motor de base de datos ahí dentro. Entonces, luego es importante ver la correlación de las variables. Aquí tienen el ejemplo de la correlación. Entonces se ha sacado el data frame en forma de lista. Hace una conversión. Este es para colocar dentro de una figura. En este momento no me está aportando mucho esto. Y bueno, si fueran subplots, serían si estuviera con más plots, pero en este caso pues solamente tenemos un hito. Y luego le calculamos desde el data frame. Miren que el data frame me puede traer la correlación ya, entonces de manera que yo podría hacer aquí, para demostrar esto, df. Correlación. Entonces aquí ya tengo las correlaciones y para que me las grafique, pues utilizo un graficador de Matplotlib. Que no me haga una interpolación, desde luego, porque eso muestra es un heatmap. Y obtenemos las interpolaciones, ¿no? De manera que cuando tenemos una interpolación, perdón, una correlación de 1, pues una correlación alta. Desde luego la tenemos siempre una correlación alta cuando tenemos el mismo cruce, ¿no? Por ejemplo, entre sépalo y sépalo. Aquí debería haber salido sépalo. Bueno, aquí hay un error. Tal vez sea por este. Ups. Ahora serán para colores, entonces. Bueno, no, de pronto los ejes están, el eje de aquí, a ver. Falso, falso, falso. Les dejo de tarea que, sí, estaban arriba, no los leía. Entonces, por ejemplo, aquí en sépalo len y sépalo len está amarillo, tiene un 1, ¿no es cierto?, de correlación. Y nos damos cuenta cómo hay una correlación alta entre el pétalo, por ejemplo, ancho del pétalo y alto debería tener una correlación alta. Pétalo
pétalo width y pétalo length. Entonces aquí miramos también que tiene una correlación alta, ¿no? Bien. Hecha esta correlación, lo que sigue es colocar, aquí voy a colocarles yo la etiqueta. Lo que sigue es, si nos damos cuenta, tenemos un problema y es que en los datos que nos han suministrado, acá miren, los datos target de este archivo se han colocado de forma categórica, o sea, son letras. Y en Machine Learning esto no va bien, entonces generalmente se trabaja con numeritos. O sea, las matemáticas son el lenguaje del Machine Learning. O sea, eso es lo que hay por dentro, matemáticas y estadística y probabilidad. Entonces, lo que se quiere es que estas especies de aquí pues estén especies setosa 0, versicolor en 1, virgínica en 2. Entonces, para hacer eso, lo que se hace es, bueno, yo lo he solucionado de esta manera, agregar una nueva columna. Le he denominado target. En este caso, para el ejemplo, se llama target. Entonces, coloco una matriz de ceros con el tamaño que tiene este NP ceros, me trae un vector de ceros, ¿sí? Un vector de ceros de tamaño, el tamaño que yo le diga, que le envíe por aquí como parámetro. Entonces le digo que sea del tamaño de las dimensiones del data frame. Entonces, tantos tengo 150 registros, me va a traer una matriz de ceros de 150, como lo miramos aquí en el ejemplo. Entonces ya hemos creado este target. A ver si le digo display, me queda más chévere. No funciona con head. Entonces ahí ya tenemos las etiquetas, pero todas valen 0. Entonces, ¿cómo se hace para colocar la etiqueta correcta? Pues le decimos la siguiente. Tenemos el operador, el vector log, que es el que me puede acceder al data frame. Le digo que si la especie es setosa, entonces en la etiqueta target coloque el 0. Luego, si la especie es versicolor, que coloque el target como 1. Y luego, si la especie es virgínica, que me coloque el target como 2. Entonces, al hacer esto, observamos que tenemos este resultado. Entonces, tenemos aquí virgínica. Si podemos ver, por ejemplo, de 0 a 150, miremos los datos. Entonces, tenemos aquí setosa en 0. Bueno, de 0 a 50 nomás. Setosa en 0. Si, por ejemplo, vamos a ver 50 a 100, podría aparecer versicolor en 1. Y finalmente, pues, de 100 a 150, 100 a 150, digamos que virgínica estamos. Entonces ya tenemos las etiquetas listas y luego, pues, tenemos que utilizarlos como siempre en nuestras variables de categorías, que siempre las denominamos preferiblemente con X, de la siguiente manera. Entonces, observemos. Aquí yo utilizo el operador ilog. Le digo que me coloque todas las filas, significa ese operador así, 2 puntos vacío, sin los 2 índices de lado y lado. Y las columnas de la 0 a la 3. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, miremos aquí, por ejemplo, yo quiero tener, esta es la columna 0, la columna 1, la columna 2, la columna 3. Entonces, yo podría decirle 0, 1, 2, 3. Entonces, puedo resumirlo diciéndole 0, 2 puntos, 3. Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá. Las columnas de la 0 a la 3. Y es importante decirle que en values, si no me va a traer una serie y lo que queremos es que me traiga el vector. Entonces, con values me trae el vector de datos. Y hago lo mismo para
para, para las etiquetas. Entonces aquí en este caso le digo que me traiga todos nuevamente, todas las filas, pero las columnas solamente que me traiga la última. Ese -1 significa último. Puedo colocar tilde porque tengo que colocar bueno, si coloquemos a veces. Entonces, ya con esto, pues ya tengo los datos. Este array lo que me hace es aplanarme el vector porque aquí me traería una matriz. Entonces, al decirle array me colocaría esa matriz en un vectorcito. Acá sería una matriz. Entonces, con este array me trae los datos los convierte en un vector. Para darnos cuenta de esto, podría mostrarles esto así. Punto shape, por ejemplo. Y y.shape. Entonces, vamos a colocar mostrar todo esto así. Dice que tu clear object is not callable. Algo pasó. De fail log, 2 puntos. Felicidad. Error tenía. De fail log, 2 puntos, -1, punto values, punto shape. Bueno, no comprendo qué está pasando ahí. A ver, vamos a colocar aquí. Ahí. Ah, ya sé qué pasa. Pues acá. Entonces, lo que pasaba era que se estaba colocando paréntesis al shape. Entonces, aquí miramos que esta línea de aquí, que es esta misma de aquí, sin el rebel, es una matriz de 150 filas por una columna. En cambio, cuando yo le digo rebel, aquí ya está convertido en un vector, ¿no? Sale 150, quiere decir que es un vector. Ok. Luego, si ya lo que habíamos hecho en otros escenarios que particionábamos los datos, escogíamos el clasificador, en este caso he escogido una máquina de soporte vectorial, clasificados por Canyon Neighbors, KNN, y entreno los dos clasificadores para mirar cómo le fue en su métrica. Entonces, si hacemos esto, volvemos a mirar que, bueno, en este caso nos ha dado métricas similares. Está como raro esto. Esto no puede dar a veces así, a ver. CC2, CC1, ah, sí está bien. CC1, CC2, CC1, CC2. No, está raro. Está muy raro. A ver, ¿por qué dio esto? CC1 fit, CC2 fit, CC1, bueno, declaro como este. Canyon Neighbors aquí en 3. Bueno, está rarísimo, ¿eh? No debería habernos dado igual. Ustedes miran el error. Debe haber un error porque no puede ser la misma métrica, es exactamente igual. Si vuelvo a ejecutarlo. Ah, ya, bueno, uy, fue una coincidencia brutal. Ok, entonces ahora miramos cómo se hace una validación cruzada en scikit-learn. Entonces aquí está la biblioteca que nos sirve para realizar la validación cruzada. Biblioteca para validación cruzada. Y lo que estamos haciendo es decirle, este 5 es cuántos fold hemos querido. Entonces aquí 5 folds, parámetro importante. Envió el modelo, enviamos 2 modelos y
En este caso, pues imprimimos cómo le fue en cada uno de los entrenamientos, ¿no? En cada una de las particiones. Observe lo que he hecho. He enviado solamente los datos de entrenamiento. Entonces, no le envié toda la data. ¿Por qué? Y ahí va la explicación, gracias al señor Pedregosa. Entonces, Pedregosa, que es el que inventó, es uno de los autores del API Scikit-Learn, que ha publicado 2 artículos sobre esta biblioteca. Y el otro autor que no lo recuerdo en este momento, lo que nos dice es que para hacer una validación cruzada y escoger el mejor parámetro, al conjunto de datasets lo divido entre un conjunto de entrenamiento y un conjunto de test. Pero la validación se hace con el conjunto de entrenamiento. Y después se va a hacer una validación final con este grupo de test, ¿no es cierto? Dado se entrena el modelo, dado el resultado de los mejores parámetros que haya arrojado la validación cruzada. Entonces, para este caso, observamos que para la iteración 1, en este caso, la métrica sería exactitud, accuracy. Vemos que hay unos fold que no les va tan bien, ¿no? No les va tan bien a las métricas. Y para poder compararlas, pues nosotros deberíamos mostrar en realidad que podríamos hacer esto mejor aquí en una sola línea. Me gusta colocarlo en inglés, en español a veces el teclado porque no se me desconfiguran las... bien, entonces aquí podríamos colocar la media. Decirle, por ejemplo, que es S1.men. Y también coloquemos la desviación estándar. Esto es muy importante, colocar las dos. Ponemos uno igual para que se mire más bonito. Aquí y acá también. Y acá cs1.std. Ok, entonces acá vamos a colocar la media. Voy a copiarme esto para no tardar tanto. Y la desviación estándar. Aquí sí, es alguna doble coma en alguna parte me dice C1. ¿Dónde está este? Media. ¿Será que esto va así? Entonces, vamos a ver. No, yo la comí. Ya la miré. Bien, entonces con esto ya podríamos comparar mejor a los... Este no es SVM, sino KNN. Y en este caso miramos que en realidad a que le va mejor es a la máquina de soporte vectorial, ¿no? Entonces, este ejercicio fue muy bueno porque nos ayudó a ver, en realidad, al que le va mejor en todo el entrenamiento, que está generalizando mejor, es el modelo de máquina de soporte vectorial, ¿no? Y, aunque no es por mucho, ¿no? No es por mucho, se acercan bastante, pero sin embargo, acá miramos que tiene mayor variabilidad el modelo de KNN y que el modelo de máquina de soporte vectorial no tanto. Y miramos que en promedio al algoritmo de support vector machine le fue mucho mejor. Sí. Perfecto. Luis Alfonso Meneses pregunta, si tenemos un dataset pequeño, si sería recomendable hacer la división de datos en entrenamiento. Sí, siempre. A menos que se puede hacer modelado, ¿no? Cuando se está haciendo modelado de datos, entonces uno puede mandar los datos sin preocupación, enviar todos. Pero en ese caso,
nos serviría como para que los datos estén ajustados, ¿no? Como para que los datos me saquen, para que el modelo me saque un modelo ajustado a esos datos. Cuando son muy poquitos los datos, se recomienda de alguna manera aumentarlos, ¿no? Hay una técnica que se llama data augmentation, pero generalmente se logra hacer es con imágenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sé que por ejemplo, tengo imágenes siempre me gusta hablar de perritos y gatitos, no sé, últimamente, tengo que comprarme una mascota. Tengo un perrito, entonces ese perrito está verticalmente, pero yo lo puedo hacer una transformación a la imagen para rotarlo. Entonces ese perrito sabe que es un perrito. Así funciona nuestro cerebro. O sea, hacer que le haga cambios, yo puedo hacerle transformación a la imagen y de esta manera estoy aumentando mi conjunto de datos y le puedo colocar la misma etiqueta sin preocupación. ¿Listo? Entonces, si tiene muy poquitos datos, yo le recomendaría que trate de aumentarlos. Eh, Se puede hacer técnicas de interpolación entre datos, entonces tengo un dato arriba y abajo, entonces genero un dato interpolado, entonces de esa manera aumento los datos también. Eh, y, y, de pronto así el algoritmo funciona mejor. No podría ser una comparativa entre los dos, ¿no? Entre el modelo aumentado y el modelo que se realiza sin aumentar. Eh, si no, es muy complejo, ¿no? A menos que son poquitas las variables, ¿no? Entonces, si tienes poquitos datos, podría hacer una reducción de dimensión para que queden menos variables, de manera que el modelo con esos componentes principales sí quede mejor entrenado. Bueno. Perfecto. Hacen unos comentarios aquí, no sé si tienen que ver con el código probablemente, que dice imprimiste ese C1 en las dos, y Esteban dice la validación cruzada se imprimió 2 veces para ese C1. Oh, rayos, cierto. O sea que esto es una falsedad. No, pero bueno, los promedios, claro, lo que se imprimió aquí fueron los vectores, ¿no? Los mismos vectores. Bien, muchas gracias. Bueno, tengo otra pregunta también aquí de Julio Méndez, que comenta, un costo computacional, ¿cuál sería la mejor opción? Cuando usar KNN, perdón, y no la SVM. En cuanto a coste computacional, tendríamos que sacar la métrica, ¿no? Tendríamos que sacar la métrica. Esta métrica, pues la podría colocar aquí un time. Bueno, import time. Y generarme una hora aquí, time 1, igual a, digamos, en el primer clasificador, que sería CC1. O sea, no le podría contestar sin hacer el experimento, ¿no? No lo sabría. Pero sí creo que generalmente KNN podría ser... No, la verdad. No lo sé, no lo sé. No me arriesgo. Esto lo teníamos acá en el ejemplo de clustering para sacar el tiempo, porque no recuerdo el comando para generar tiempo. A ver, ¿dónde estás? Tiempo. Aquí está. Time. Aquí. No recordaba esto. Acá en el ejercicio 4 podríamos colocar algo así, mira. Time igual a time.time, que sería el tiempo 0. 0 del modelo 1. Aquí podría ser un tiempo 2. Una vez hecha la validación cruzada. Y acá podría ser un tiempo 3. Realizar la validación cruzada del otro modelo, ¿no? Entonces aquí podría colocar el tiempo. Ya no quedaría bien aquí. Entonces, por ejemplo, el tiempo para la SVM sería igual a
tiempo 2 menos tiempo 1. Y, y coloquemos aquí a KNN. Tiempo. Vamos a ver a quién iría mejor. Acá tiempo 0,2. Tiempo 0,3 sería menos tiempo 0,1. Entonces miremos, en cuanto a tiempo, para este caso también le va mejor a la máquina de soporte vectorial, miren, en cuanto a coste computacional. ¿De acuerdo? Bien, creo que sí, ¿no? Bien. Entonces, Acá preguntan, bueno, hay dos personas que dicen que si no sería T03 menos T02. ay, sí, claro. Qué pena. Ah, bueno, sí, entonces, para ese caso, eh, sí, no, KNN le va mucho mejor, ¿no? En el tiempo. No, no mucho mejor, igual es como muy poquito, ¿no? Muy poquito el tiempo, eso está dado en milisegundos, entonces se demoran muy poco ambos algoritmos. Entonces sería muy complejo, ¿no? Pues si tendrían que decidir por coste computacional, tendrían que hacer eh, ese análisis. Sería mejor para estar más seguros que coloquen la métrica en la validación cruzada también, también por métricas de tiempo, para ver cuál sería en coste computacional a quién le vendría mejor realizar las tareas, ¿no? Pero recuerden que generalmente lo que se requiere es sobre todo, bueno, aquí ya estaríamos hablando del coste computacional de entrenamiento, ¿no? Tal vez si hacemos una predicción, digamos, en predicción, cuánto tarda en predecir un algoritmo y otro, tengamos otro criterio de tiempo. Entonces, podríamos colocar aquí T04, time.time, y aquí voy a colocar, no sé, un predict, digamos el modelo 1, punto predict, es modelo 1. El modelo 1 no es ese, CS1 era. CS1, punto predecir. Y aquí, por ejemplo, le podríamos decir que prediga toda la data, ¿no? Entonces, por ejemplo, X. Y aquí colocaríamos T00, T05, punto time. Y acá cc1 punto predict, c2, perdón, sería X. Y podríamos imprimir otra vez estos tiempos. Sería tiempo para realizar predicción, ¿no? Por ejemplo. Voy a decirle así nomás. Sí, igual también podría hacerse con tiempo de validación también. Aquí sería entonces, aquí me falta un tiempo 6. Me falta un tiempo 6. Ahí. Y entonces aquí podríamos ver cómo le va algún algoritmo, a quién le va mejor sacando predicciones, ¿no? Que también sería importante para el coste computacional. Entonces, por ejemplo, sería T05 entre menos T04 y T04, T06 menos T05. Ahora sí lo escribí bien, ¿verdad? Creo que sí. A ver. Ok, aquí miramos que
para que puedan decidir también, ¿no? Entonces a la máquina de soporte vectorial, mire cómo le ha ido esta vez, diciendo y mire cuánto tarda KNN. A la final eso es lo que es muy importante, ¿no? Porque cuando ya van a consumir el modelo, eh, uno es el coste computacional del cliente, ¿no es cierto? Es quien a un cliente se le va a responder más rápido, se le va a predecir más rápido con una máquina de soporte vectorial que con un algoritmo de KNN para este ejercicio, pero para este conjunto de datos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver en qué consiste esto. Bueno, esto que está aquí. Profe, ¿Sí? una pregunta antes de que inicie. Bueno, hay una pregunta. ¿Sí? De acuerdo. Listo. Ok, dice, de Oscar David Rosero dice, la decisión de en cuántos pods dividir el dataset es empírica de acuerdo a cómo le vaya a la máquina o existe un modelo para determinar el número de pods óptimo. Ya. Yo ahí me tendría que ir a la documentación, ¿no? No estoy muy documentado con respecto a artículos, pero aquí si vemos el tema 3 o el tema 4 creo que es. Ahora el tema 2. Voy a arriesgarme por el tema 3. El criterio que nos daban aquí, especificidad, FM Shores, tal vez no va bien aquí, a ver. No, no es este tema, perdón. Te voy a mostrar la documentación para que ni vayas. Estaría en el tema 1, entonces, a ver. Recuerdo por dónde fue que me enseñaron esto. Ajá, aquí está, validación cruzada y dice, aunque K puede ser cualquier número, lo habitual es utilizar K igual a 5 o K igual a 10. Esto es debido a que la evidencia empírica indica que hay poco beneficio en utilizar más de 10 folds. Entonces, aquí es una universidad la que estaría diciéndolo, que no hay un beneficio, ¿no? Entonces, el criterio es que se escoja o 5 o 10. ¿Listo? Eh, para, para que ya vayan como seguros, ¿no? De manera que tengamos divisiones del 20% para los datos de entrenamiento y test o del 10%, ¿no? Ok, denme un segundo. Ahorita hay un poco de ruido aquí en la casa, voy a disminuirlo un poquitico. Bueno, aprovecho la ausencia del profesor para mostrarles un poquito sobre nuestra página de Ciencia en el Bar. Como les venía comentando, nuestro proyecto les lleva aproximadamente unos 3 años. Quería invitarles a la próxima charla que tendremos. Cada fin de semana tenemos una charla. Entre ellas, pues tuvimos una del profesor Héctor, que pues, nos encantaría que ojalá también puedan asistirla porque hay muchísima información también asociada con este curso. Esta semana, el día viernes, tendremos una charla sobre perdón, el tema se llama máquinas vivas. El tema general es sobre proteínas. Hicimos la invitación a una investigadora de la Universidad de Cornell. Entonces, quedan invitados, va a ser en español. Ojalá les guste la charla. Les voy a compartir aquí en el chat el video, el link para que puedan entrar a participar de esto. Muy bien, entonces voy a compartirles unos enlaces de la primera clase también para que
para que ustedes puedan entrar más rápidamente eh, a estas funcionalidades. Voy a presentar nuevamente. Entonces, estas fueron las primeras slides. Esta es, aquí pueden, es donde estaba el video de YOLO. Entonces voy a copiar esto y compartírselas a ustedes para que puedan mirarlo nuevamente, reproducirlo. El siguiente enlace es la aplicación de Few-Shot Encoding. Few-Shot Generative Artificial Neural Network, donde mirábamos a la Gioconda moverse, a pesar de que solamente tenemos una imagen. Estaríamos hablando de One Hot Encoded. También les paso el enlace para que se diviertan un poco revisando esta aplicación que utiliza el algoritmo Pix2Pix, en este caso para generar imágenes a partir de esquemas de dibujo, para que nos pinte y nos coloque textura. Es este. Sí, ahí está. También les comparto aquí esta aplicación de RTX. Yo traté de instalarlo en mi equipo que tiene aceleradora gráfica, pero no tengo una GeForce RTX, sino una GTX, entonces no me funcionó. Finalmente, para que ustedes puedan, de pronto, aquí se tratan algunos temas también de aprendizaje automático, de inteligencia artificial, un ejercicio práctico, un poco para que miren conozcan de qué trató mi máster, mi trabajo de fin de máster. Entonces, recomendadísimo recomendado le voy a colocar. Y bien, ahora sí continuemos con la presentación. Bien, tenemos que entender algunas cosas conceptuales. Este es el famoso... Yo estoy compartiendo pantalla, ¿ve? ¿O chicos? Sí, profe. Sí, está bien. Entonces, recordemos de qué trataba la distancia euclidiana, es la distancia que hay entre dos vectores, entre dos puntos. Y entonces, esta distancia, pues, la aproximación más cercana que tenemos nos vienen recuerdos de pronto del colegio, es el famoso teorema de Pitágoras, ¿no? Aquí viene. Pero esta tendría una definición un poco más formal para un análisis de dimensión mayor, ¿no? Serían las sumas de los cuadrados, ¿no? De las diferencias de los cuadrados de cada uno de la diferencia entre los dos vectores. No he colocado aquí la fórmula, pero la miraremos en su momento. Aquí miramos otra distancia que comúnmente se utiliza, que esta es la distancia del taxista, la distancia Manhattan. Entonces, ya no se suma la hipotenusa, esta es la que conocemos aquí, la distancia entre estos dos puntos, sino que con la distancia Manhattan lo que se coloca aquí en este caso es estos catetos, ¿no? Pues si tenemos estas avenidas, en este caso, pues podemos hacer caminos como el que se mira aquí, ¿no? Para encontrar una distancia mejor. Entonces, ¿por qué hablamos de distancia? Porque empecemos a hablar un poco de los algoritmos que hemos visto. Este es el algoritmo KNN funcionando para clasificación. Lo que tenemos aquí es qué es lo que pasa.
cuando colocamos un vecino, cuando colocamos dos vecinos o cuando colocamos tres vecinos. Y vemos que esto me ha trazado una circunferencia. Y es que a partir del punto que queremos colocar, que hemos colocado, queremos saber qué elemento es, nosotros vamos a colocar al lado de este puntico los más cercanos. Entonces, este punto, estos que miran aquí son predictores. Cuando lo colocamos aquí, esta cruz, miramos la distancia, que puede ser la distancia euclidia o la distancia Manhattan, para saber cuál es el punto a que menor distancia esté y de esa manera decirle si es una bolita o es una bolita de color negro o una circunferencia de color negro o una circunferencia de color blanco. En este caso, pues tenemos una circunferencia cercana que es esta y por esto esta predicción sería una predicción de una esfera de color blanco, una circunferencia de color blanco, perdón. Luego acá miramos cuando son dos vecinos, por ejemplo, dos vecinos, entonces trazamos otra vez las distancias más cercanas, serían este punto y este punto de acá. Y tratamos de hacer una predicción. En este caso, van las cosas más difíciles, ¿no? Porque podría ser este blanco o este negro. Entonces aquí hablamos un poco más de densidad. Decimos que a pesar de que tenemos un punto negro, pues entonces el blanco está más cercano a él y volveríamos a reducir esta cruz que hemos introducido aquí, este punto, lo predeciríamos como, una circunferencia de color blanco. Luego, si tomamos tres vecinos, en este caso agarraría a esta blanca, a esta negra y a esta roja, y por densidad podríamos decir que esta sería en este caso una circunferencia de color negro, ya que hay muchos más elementos que predicen a este valor como si fuera de este color. Y asimismo podríamos generar más vecinos, ¿no? Diciendo, bueno, 5 vecinos, 4 vecinos, 6 vecinos. Pero también miramos que KNN funciona para regresión. Entonces, el algoritmo para regresión lo que hace es casi parecido a lo que realizamos en el algoritmo de clasificación, solo que esta vez, aquí no se mira muy bien en la gráfica, y es que, por ejemplo, miro la estrellita es el valor que quiero predecir, y si yo miro los vecinos más cercanos, los tendría que proyectar sobre el eje de las X. En este caso aquí, si es 1, pues sería este punto de aquí que me daría este valor que está acá, esta intersección. Entonces me predeciría que para este valor de la estrellita, el valor más cercano era este punto que está aquí. O bueno, podría ser otro punto, creo que el de acá arriba le iba un poco mejor. Y me diría que en ese caso, pues Y vale, por ejemplo, aquí podríamos decir que Y vale que vale 10, para cuando X valga unos 50, digamos. Y si quisiéramos dos elementos, pues proyectaríamos más elementos sobre el eje X para ver cuáles son más cercanos. Bueno, ahí falla un poco las líneas. Y promediaríamos las predicciones que está desarrollando o sí, generalmente se hace el promedio de las proyecciones que estamos generando. Antes aquí, por ejemplo, da un 15. Entonces el valor diría que para dos vecinos sería 12.5. Hay muchas más implementaciones, son las que funcionan con el radio, a partir del radio o haciendo el radio más grande, entonces voy cogiendo vecinos cercanos. O simplemente con el criterio de proyectar los datos, ¿no es cierto? Luego está el algoritmo de regresión lineal, que lo que intenta hacer este algoritmo deberíamos estar muy familiarizados con o
o bueno, algunos deben estar muy familiarizados porque eso se resuelve con un método que se llama mínimos cuadrados, que lo que hace es tratar de reducir la función de coste. Y esa función de coste se la va a reducir, no tengo más, me haría falta como papel y lápiz aquí para poder explicar esto. Pero bueno, se realizaría algo, no sé si me quede bien aquí. Vamos a colocar opciones del puntero, perdón, opciones del puntero, pluma. Digamos que el error, aprendimos que, por ejemplo, una de las métricas de error es un medio sobre la sumatoria de los datos predichos menos, perdón, los datos reales menos los predichos. Entonces colocábamos este cuadrado y este es el error cuadrático medio. Bueno, aquí en realidad era una n, pero podríamos aproximarlo a un medio por conveniencia. Esa sería la función de coste. Y diríamos que y es igual a aproximadamente para este caso a W1 por el vector de características más B. De manera que si ustedes reemplazan esta y predicha, acá y predicha, si reemplazáramos esta y predicha, este valor de aquí, wx más b, nos quedaría el error en función de los parámetros w1 y b. Y esto se resolvería por mínimos cuadrados, entonces aplicando, encontrando el gradiente, ¿no? Nos daría que es una función convexa, como miramos aquí está elevado al cuadrado, nos daría un paraboloide hiperbólico, no, nos daría un paraboloide. Y para encontrar esto, pues, para poder encontrar cuánto vale W y B, entonces tendríamos que sacar el gradiente, es decir, la derivada parcial del coste con respecto al primer parámetro, que es W, igualada a 0, para poder encontrar dónde la función se minimiza. E igual, sacar la derivada parcial de la función de coste del error con respecto al parámetro B, igualadas a 0. De manera que con estas ecuaciones, al resolver esta ecuación diferencial, pues nos encontraríamos los parámetros W y B y nos trazaría esta línea roja que miramos aquí. La resolución detallada de esto y de los demás algoritmos, pues la miraremos el día de mañana y no sé si quedan dudas todavía por resolver. ¿No tienen dudas? Entonces, estaré pasando la lista de asistencia para que por favor la llenen y eso. Ok, el día de hoy dejaremos ahí. Pues tengo otro compromiso. Bueno, me pido disculpas. El día de mañana miraremos un poco más a detalle la solución de estas ecuaciones. Algo de aplicabilidad. No va a ser muy difícil. Lo que hay que entender aquí es que para resolver esto, pues se necesita de matemáticas, ¿no? O sea, y es importante entender este modelo porque de este modelo se desprende algo que de pronto estaban esperando muchos, que son las redes neuronales, ¿no? Las redes neuronales artificiales. De aquí sale un modelo que se llama el perceptrón multicapa. Primero pues el perceptrón, luego el perceptrón multicapa y pues luego ya sus variantes, ¿no? Las redes convolucionales. Bueno, tendremos que entender un poco qué es el descenso del gradiente,
Pero como es un curso introductorio, pues no se podría abordar todos estos temas avanzados, ¿no? De momento, entender que sale de ecuaciones de este tipo y algo de cálculo diferencial es lo que llevan por dentro algunos de los algoritmos que vamos a estudiar y también las máquinas de soporte vectorial. Así que les doy un espacio para que Profe, profundicen un poco, de momento, que profundicen un poco en que miren qué es la proyección entre vectores, que recuerden un poco qué es el producto escalar o el producto interior, y, y nada, pues algo de cálculo que no va nada mal, ¿no? Algo de derivar nomás y ya, para que no se sientan tan perdidos. profe, tienen una pregunta aquí que estaban comentando. Ahorita se me llenó un poquito el chat. Una de esas es si tienes algún libro que recomiende como que pueda acompañarse basado en lo que se está dictando, está comentando alguien acá. Sí, Profe, tiene una carpeta, ¿verdad? sí, yo tengo una carpeta Sí, no. en Colab, pero también les podría recomendar este material de mi maestro, Success Group. Eh, aquí en este repositorio pueden encontrar las publicaciones que se han hecho, material, documentación. Aquí hay todas las matemáticas que tienen los algoritmos, algo de álgebra lineal también. Y pues les dejo el enlace para que puedan acceder aquí. Eh, por favor, acabo de enviar el link vuelvo a enviarlo nuevamente, el link de asistencia, por favor, para que es obligatorio, recuerden esto, colocar su nombre, su correo, básicamente lo que estamos solicitando. Para que por favor no olviden de llenar este espacio y podamos tener control de cada asistencia por cada clase. Vale. El día de mañana yo les pido que no se asusten con esto de las mates. Algunos de pronto se pueden haber asustado. Eso que es natural. De pronto se tiene olvidada la matemática. Pero sirve mucho para entender cómo es el funcionamiento de estos algoritmos y luego pues pueden entrar un poco más a abordar aspectos de investigación. Voy a hacerlo muy breve posible el día de mañana para explicar los siguientes algoritmos, ¿no? Miraremos el algoritmo, cómo se resuelve un poco el algoritmo de por mínimos cuadrados, porque vamos a implementar rápidamente la regresión lineal, o sea, la vamos a codificar nosotros mismos. Luego vamos a ver el algoritmo de máquinas de soporte vectorial, cómo es que está implementado y entenderemos qué son cada uno de los parámetros que hemos utilizado. Vamos a ver ya redes neuronales y luego de esto, pues empezaremos ya a empezar el primer desarrollo de la aplicación móvil para poderla servir en nuestros celulares y que podamos hacer predicciones desde ahí. Entonces, están invitados el día de mañana, que tengan buen descanso, que la pasen bien en este resto de tiempo. Hasta pronto. Gracias, profe. Que estén muy bien. Bueno, para los que están, si de repente tienen alguna inquietud o duda respecto al curso, comentarios que puedan hacerlo abiertamente en este momento. Pues, si quieren, podemos aprovechar este espacio para eso. Buenas noches, Jesús. ¿Me escuchas?
Sí, hola, ¿cómo estás? Cuéntame. ¿Cómo estás? Disculpa una consulta, es acerca de la asistencia. No sé en el correo si tengo que poner el correo del registro o el correo de Gmail con el que estoy asistiendo. Muy buena pregunta. En este momento creo que han colocado muchas personas. Lo que pasa es que hubo muchos registros de personas que no colocaron con la cuenta de Gmail, lo cual era uno de los requisitos precisamente que colocamos para que se inscribieran. Sin embargo, pues vamos a ser un poco flexibles. Exactamente. Eh, yo creo que lo más importante en este caso para la base de datos que vamos a utilizar, la, la- la llave primaria va a ser su nombre. Entonces yo creo que eso sería como lo más importante, ¿no? No importa cualquiera de los dos que Ah, responda. ya listo. Ujú. Sí, yo tengo ese problema porque, bueno, yo me inscribí, como no tenía conocimiento que íbamos a utilizar la de Gmail, me inscribí con otro, pero estos días he estado poniendo pues el correo del registro, entonces no sé si Ok. ahí va a haber algún Sí, problema. pues si puedes colocarlo del registro me parecería correcto para que coincidan básicamente, ¿sí? Entonces no habría ningún problema. Exactamente. Ya, entonces voy a seguir colocando el del registro y ahí a ver si me pueden concatenar con el nombre. Muchas Listo. gracias, Jesús. Hasta luego. Bueno, con gusto. Si tienen alguna inquietud también pueden comentarlo, o dudas, comentarios. Si no, ya finalizamos el curso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Andrés Vargas, cuéntame Andrés. Patricio, sí, voy a comentarle, sí, mire que varias personas están interesadas. Ese material que el profesor está compartiendo es un material que él lo tiene desde una universidad en España, la verdad, donde hizo la maestría. Tengo que preguntarle si él nos daría acceso a ese material, ¿vale? No sé si él nos permita, no sé, tener acceso a eso. Me encantaría también tener acceso. Él me comentó que iba a compartir una carpeta para que se las pueda pasar y ahora, basado en el material que me comentó, pues voy a empezar a colocar los links en el video en YouTube para que ustedes puedan repasar nuevamente en nuestra página en YouTube lo que él está comentando y pues colocar los collab, links y cosas de ese tipo que colocamos durante la clase. Si quieren pueden hacerlo por voz, o sea, a ver, yo veo que aquí hay varias personas que me cuentan por... Ok, Luis Alberto, ya vuelvo a pasarte nuevamente el link de asistencia.